¿Te has detenido alguna vez a reflexionar si los giros inesperados y las dificultades que enfrentas podrían ser señales claras de la intervención de Dios? A veces, los momentos más oscuros y confusos no son más que el reflejo de cómo el Espíritu Santo está obrando silenciosamente en tu vida, moviendo cada pieza con un propósito divino. Dios, en su infinito amor, ha intervenido a lo largo de la historia de maneras sorprendentes, tomando lo que parecía ser un caos y transformándolo en una obra maestra de su plan perfecto. Hoy, te invito a que te quedes conmigo hasta el final, porque vamos a descubrir juntos esas señales que, aunque sutiles, son inconfundibles cuando Dios está actuando en tu vida, incluso cuando todo parece ir en contra de tus expectativas. Quizás en este momento te enfrentas a retos que no comprendes, o sientes que los planes que cuidadosamente trazaste se han derrumbado ante tus ojos. Pero, ¿y si te dijera que cada cambio, cada aparente obstáculo, podría ser la forma en que Dios está guiándote hacia algo mucho más grande y significativo? Exploraremos cómo el Espíritu Santo trabaja detrás de escena, orquestando cada detalle para llevarte al lugar exacto donde necesitas estar. No es casualidad que estés aquí en este momento. Dios tiene algo especial para ti, y juntos aprenderemos a reconocer su mano poderosa en los momentos de incertidumbre y a confiar plenamente en su voluntad perfecta. En nuestra vida cotidiana, es fácil caer en la ilusión de que somos nosotros quienes controlamos el rumbo de nuestra existencia. Nos aferramos a nuestras agendas, planes y metas, creyendo que nuestra visión de la vida es la mejor o incluso la única posible. Sin embargo, la realidad es que, a menudo, Dios nos lleva por caminos que no habíamos anticipado, y es en esos momentos de incertidumbre donde su presencia se hace más evidente. El Espíritu Santo, como guía invisible pero infalible, trabaja constantemente detrás de escena, orquestando cada detalle de nuestra vida para cumplir con los propósitos divinos. En ocasiones, cuando las circunstancias parecen no tener sentido y nuestros planes se desmoronan, es allí donde Dios está dirigiendo nuestra atención hacia algo más grande, más profundo y más significativo que nuestras expectativas iniciales. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa nos recuerda que incluso los momentos de caos o desconcierto no son ajenos al plan divino. El cambio inesperado, aunque doloroso en el momento, es una parte integral de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Es fácil sentirse desorientado cuando las cosas no salen como las planeamos. Tal vez has experimentado una pérdida, un fracaso o una interrupción en tus planes que te hizo cuestionar el rumbo de tu vida. Pero lo que a menudo no vemos en ese momento es que estos giros son parte del perfeccionamiento que Dios está llevando a cabo, guiándonos hacia un propósito más grande de lo que podríamos imaginar. Es en la incertidumbre donde nuestra fe realmente se pone a prueba. En esos momentos de duda, podemos aprender a depender completamente de Dios, sabiendo que Él está trabajando en cada aspecto de nuestra vida, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. El Espíritu Santo no solo nos consuela en la adversidad, sino que también nos da la sabiduría para ver cómo las piezas del rompecabezas de nuestras vidas comienzan a encajar, aunque no sea inmediato. Jesús mismo nos enseñó que, aunque los planes de Dios no siempre coinciden con los nuestros, su voluntad es siempre para nuestro bien. En Mateo 6:10, Jesús ora, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto nos invita a rendir nuestros propios deseos y deseos a la voluntad de Dios, confiando en que Él tiene un propósito mucho más grandioso para nosotros, aunque no podamos verlo de inmediato. A veces, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, tendemos a resistirnos al cambio, aferrándonos a lo que conocemos y a lo que hemos planeado. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando debemos hacer un acto de fe, confiando que, aunque no entendamos el porqué de los cambios, Dios tiene un plan perfecto y perfecto para nuestras vidas. La transformación que Dios quiere hacer en nosotros no siempre se da de manera gradual, a veces implica un cambio radical, una interrupción divina que nos lleva a algo más grande y más eterno. El Espíritu Santo, con su poder transformador, no solo nos prepara para los cambios que Dios trae a nuestra vida, sino que también nos fortalece durante el proceso. En Efesios 3, 16-17, Pablo ora, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A través del Espíritu Santo, somos fortalecidos para enfrentar lo inesperado,
confiando en que Dios está trabajando en nosotros para conformarnos más a la imagen de Cristo y guiarnos a su propósito eterno. A menudo creemos tener el control absoluto de nuestras vidas, con planes bien definidos y objetivos claros. Pero entonces, de la nada, todo cambia. Ese cambio repentino puede sentirse como un golpe, como si todo se estuviera desmoronando. Sin embargo, cuando Dios interviene, esos giros inesperados son parte de su plan perfecto para llevarnos a un propósito más grande de lo que jamás podríamos imaginar. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de José, relatada en el libro de Génesis. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Desde una perspectiva humana, parecía que todo estaba en su contra. Pero esos momentos de aparente tragedia eran, en realidad, los pasos necesarios para que José llegara a ser el segundo al mando en Egipto, un lugar desde donde salvó muchas vidas durante una hambruna devastadora. De la misma manera, los cambios inesperados en tu vida pueden ser herramientas que Dios está usando para redirigirte hacia su voluntad. Aunque al principio puedan parecer dolorosos o sin sentido, con el tiempo, comprenderás que cada cambio tenía un propósito. Como dice Proverbios 16, 9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Hay momentos en los que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, los planes que considerábamos seguros se desmoronan. Una relación prometedora puede terminar abruptamente, o ese empleo que parecía perfecto podría desaparecer de la noche a la mañana. En esos momentos, es fácil sentir confusión, frustración o incluso desesperanza. Pero la verdad es que cada puerta cerrada puede ser una señal de que Dios está abriendo una nueva oportunidad en otra área de tu vida. El apóstol Pablo vivió esto en carne propia. En Hechos 16, Pablo intentó predicar en Asia, pero el Espíritu Santo le impidió hacerlo. Aunque en el momento no entendía por qué, esta intervención divina lo llevó a Macedonia, donde su ministerio tuvo un impacto trascendental. De manera similar, cuando tus planes parecen frustrarse, es importante recordar que Dios no está en contra de ti, sino a tu favor. Sus caminos son más altos que los nuestros, como dice Isaías 55, 9. Él ve lo que tú no puedes ver y está trabajando en los detalles para llevarte al lugar donde su propósito se cumplirá de manera poderosa. Otra forma en que Dios interviene en nuestras vidas es a través de las personas que coloca en nuestro camino. Estas personas, muchas veces, aparecen en los momentos más cruciales, trayendo consigo palabras de aliento, dirección o apoyo. No llegan a nuestras vidas por casualidad, son enviados por Dios para cumplir un propósito específico. Pensemos en la historia de Moisés y su suegro Yetro, narrada en Éxodo 18. Moisés estaba abrumado por la carga de liderar al pueblo de Israel, y Yetro le ofreció un consejo sabio: delegar responsabilidades. Este consejo no solo alivió la carga de Moisés, sino que también mejoró el liderazgo del pueblo. De la misma manera, las personas que Dios coloca en tu vida pueden ser mentores, amigos, o incluso desconocidos que, con una breve interacción, tienen un impacto profundo. Estas conexiones no son coincidencias, son parte del plan de Dios para guiarte y fortalecerte. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de alcanzar metas o lograr lo que pensabas que te haría feliz, todavía hay un vacío o una insatisfacción en tu interior? Esta sensación, aunque incómoda, puede ser una de las formas en que Dios nos llama hacia algo más grande. Es su manera de decirnos que no estamos diseñados para conformarnos, sino para caminar hacia un propósito más elevado. En Eclesiastés 3:11 se nos dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Esto significa que, aunque buscamos satisfacción en cosas temporales, solo cuando nos alineamos con su propósito eterno encontramos una paz y una alegría duraderas. Consideremos la historia de Nehemías. Aunque vivía como copero del rey en una posición cómoda, no pudo ignorar la carga en su corazón por la reconstrucción de Jerusalén. Esa insatisfacción lo llevó a emprender una misión que no solo cambió su vida, sino también la de toda una nación. Si sientes que algo falta, no lo ignores. Puede ser la voz de Dios guiándote hacia una nueva etapa, un nuevo desafío o una misión que refleje su gloria. A veces, parece que Dios está en silencio. Oramos, buscamos respuestas, pero todo lo que obtenemos es un aparente vacío. Estos momentos pueden ser desafiantes, pero también son una señal de que Dios está trabajando detrás de escena,
preparando algo que aún no podemos ver. En el libro de Esther, Dios no se menciona explícitamente, pero su mano es evidente en cada giro de la historia. Desde la selección de Esther como reina hasta la intervención en los planes de Amán, vemos cómo Dios obra en el trasfondo para proteger a su pueblo. Cuando experimentas momentos de silencio en tu vida, recuerda que no son ausencia de Dios, sino una pausa divina para preparar algo especial. Como dice Salmos 46, 10, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. En estos tiempos, la fe se fortalece, y aprendemos a confiar en su soberanía. Cada vez que un ciclo se cierra en nuestra vida, puede sentirse como una pérdida. Pero en la economía de Dios, ningún final es el punto final, siempre es el comienzo de algo nuevo. En Deuteronomio 31, 8, Moisés le dice a Josué, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Este recordatorio nos anima a avanzar con valentía, sabiendo que Dios está abriendo un camino nuevo. Un ejemplo claro es la transición del liderazgo de Moisés a Josué. Aunque el pueblo de Israel lamentó la muerte de Moisés, Dios usó ese momento para levantar a Josué y llevarlos a la tierra prometida. Del mismo modo, cuando un ciclo se cierra en tu vida, ya sea un trabajo, una relación o una etapa, Dios puede estar llevándote hacia una nueva temporada llena de oportunidades. Su plan es siempre para nuestro bien, incluso cuando no entendemos el proceso en el momento. Es común sentir frustración cuando nuestras oraciones no reciben la respuesta que esperábamos. Sin embargo, muchas veces, las oraciones aparentemente no respondidas son una forma en que Dios nos redirige hacia su voluntad perfecta. Como dice Romanos 8 y 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pensemos en la vida de Pablo. En 2 Corintios 12, 7-9, Pablo oró 3 veces para que Dios quitara un aguijón en su carne. La respuesta de Dios no fue lo que esperaba, pero fue suficiente, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este ejemplo nos recuerda que, incluso cuando no entendemos el no de Dios, podemos confiar en que su gracia es suficiente para sostenernos. La comunidad cristiana es uno de los regalos más poderosos que Dios nos ha dado. En momentos de duda o dificultad, Dios usa a otros creyentes para guiarnos, animarnos y confirmarnos su voluntad. Proverbios 27, 17 nos dice, el hierro con hierro se afila, y así un hombre afila a su amigo. Por ejemplo, un amigo puede compartir un versículo o una palabra que parece hablar directamente a tu situación. Un líder espiritual puede darte un consejo que ilumina el camino que debes tomar. Estas interacciones no son coincidencias, sino intervenciones divinas que nos recuerdan que no caminamos solos. Si estás atravesando un momento de confusión, busca a tu comunidad de fe. Permite que Dios use a otros para recordarte su amor y propósito. Finalmente, debemos recordar que el Espíritu Santo es nuestro guía constante en cada paso del camino. En Juan 2 y 26, Jesús promete, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, podemos discernir mejor las señales de Dios en nuestras vidas. Ya sea a través de una convicción interna, una palabra en la Escritura, o incluso un evento inesperado, el Espíritu Santo nos dirige hacia el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. La obediencia a Dios a menudo se pone a prueba en momentos de incertidumbre, cuando no podemos ver claramente el camino por delante. Sin embargo, esos son precisamente los momentos en los que nuestra fe y confianza en Dios crecen. En Hebreos 11, 8, se nos dice que, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no tenía un mapa ni garantías humanas, pero su obediencia lo llevó a cumplir un propósito eterno. De manera similar, cuando seguimos la guía de Dios, incluso cuando no entendemos completamente, estamos abriendo la puerta para que su plan se revele de manera poderosa en nuestras vidas. La incertidumbre no es el final, es el comienzo de una caminata de fe más profunda. Al obedecer, permitimos que Dios moldee nuestro carácter, fortalezca nuestra fe y nos lleve a lugares que nunca imaginamos. Esperar en Dios puede ser uno de los desafíos más grandes para un creyente, pero también es uno de los terrenos más fértiles para que nuestra fe crezca. En Salmos 27, 14,
se nos anima: espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Durante los periodos de espera, Dios está obrando en nuestro interior, enseñándonos paciencia, confianza y dependencia total en Él. Pensemos en la vida de David. Después de ser ungido como rey, tuvo que esperar años antes de ocupar el trono. Durante ese tiempo, enfrentó pruebas y persecuciones, pero también creció en carácter y preparación para el llamado de Dios. La espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación. Dios nunca llega tarde, y cuando su tiempo se cumple, todo encaja perfectamente según su plan. Cuando una puerta se abre o se cierra, a menudo es una señal clara de la dirección de Dios. Sin embargo, discernir estas señales requiere sensibilidad espiritual y disposición para confiar en su voluntad. En Apocalipsis 3, 7-8, Jesús declara: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Una puerta abierta puede ser una oportunidad que hemos estado esperando, mientras que una puerta cerrada puede ser la protección de Dios contra algo que no está en su voluntad para nosotros. Por ejemplo, un empleo que no conseguimos puede ser una señal de que Dios tiene algo mejor en mente, o una relación que termina puede ser el inicio de un nuevo capítulo de sanidad y crecimiento. Aprender a confiar en las puertas que Dios abre y cierra es esencial para caminar en su propósito. Cada paso, ya sea hacia adelante o hacia un lado, nos acerca más a su plan perfecto. La intervención de Dios se hace más evidente en nuestras debilidades. En 2 Corintios 12, 9, Pablo nos recuerda que Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras no solo consuelan, sino que también transforman nuestra perspectiva sobre los momentos en que nos sentimos incapaces o insuficientes. Cuando estamos en nuestro punto más débil, Dios tiene la oportunidad de mostrar su fuerza. Es en esos momentos cuando aprendemos a depender completamente de Él y no de nuestras propias habilidades. Un ejemplo claro es Gedeón, quien, con un pequeño ejército, logró una gran victoria porque confió en el poder de Dios y no en los números humanos. Así, nuestras debilidades no son un obstáculo para Dios, son el escenario perfecto para que su gloria brille aún más. Dios a menudo usa sueños y visiones para comunicarse con su pueblo, especialmente en momentos clave. En Hechos 2 y 17, Pedro cita a Joel, diciendo: vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Estos encuentros sobrenaturales no solo nos animan, sino que también nos guían hacia el propósito de Dios. Pensemos en José, el hijo de Jacob, quien recibió sueños proféticos que lo prepararon para su destino en Egipto. Aunque pasó por años de sufrimiento, esos sueños fueron una señal de que Dios estaba trabajando en su vida y que tenía un plan mayor. Si experimentas sueños o visiones que parecen tener un mensaje especial, tómate el tiempo para orar y discernir lo que Dios está diciendo. Puede ser una confirmación, una advertencia, o una dirección específica para tu vida. Una de las maneras más claras y seguras en que Dios interviene en nuestras vidas es a través de su palabra. En Salmos 119, 105, se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Las Escrituras son un manual divino que nos guía en cada decisión y nos fortalece en cada desafío. Cuando buscamos dirección, la palabra de Dios puede ofrecer respuestas, consuelo y ánimo. Cada vez que la leemos, permitimos que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nos muestre cómo aplicar sus verdades en nuestra vida diaria. Cada intervención de Dios en nuestra vida, ya sea a través de una señal, un cambio inesperado o un periodo de espera, tiene un propósito eterno. Romanos 8 y 28 nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios y son llamados según su propósito. Dios no obra al azar. Cada detalle, cada paso, está diseñado para llevarnos hacia su voluntad y hacernos más como Cristo. Aunque a menudo no entendemos sus caminos en el momento, podemos confiar en que su plan siempre es perfecto. Es común ver las interrupciones como obstáculos o inconvenientes, pero muchas veces son la forma en que Dios redirige nuestras vidas hacia un propósito mayor. En Lucas 5, 4-7, Jesús interrumpe la jornada de pescadores agotados para guiarlos a una pesca milagrosa que no solo transformó su día, sino también sus vidas. Las interrupciones divinas nos enseñan a soltar el control y a confiar en que los caminos de Dios son mejores que los nuestros.
Por ejemplo, un viaje cancelado o un cambio inesperado en tu rutina pueden ser oportunidades que Dios usa para que te encuentres con alguien o experimentes algo que cambiará tu perspectiva. La próxima vez que enfrentes una interrupción, en lugar de frustrarte, pregúntate, ¿qué quiere Dios mostrarme o enseñarme a través de esto? Estas interrupciones a menudo son el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginamos. Las pruebas no son solo desafíos que debemos soportar, son oportunidades para demostrar nuestra fidelidad a Dios. En 1 Pedro 1, 6-7, se nos dice que nuestras pruebas son como el fuego que purifica el oro, demostrando la autenticidad de nuestra fe. Pensemos en Daniel y sus amigos en el horno de fuego, Daniel 3. Aunque enfrentaron una prueba que parecía imposible, su fidelidad a Dios los llevó a experimentar su presencia de una manera única, pues uno semejante al Hijo de Dios, caminó con ellos en medio del fuego. Cada vez que enfrentamos una prueba y permanecemos fieles, no solo crecemos espiritualmente, sino que también damos un testimonio poderoso del poder de Dios. Las pruebas son plataformas que Dios usa para mostrar su gloria en nuestras vidas. A menudo, lo que inicialmente parece una dificultad es en realidad una bendición disfrazada. En Génesis 50, 20, José dice a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esta declaración nos recuerda que Dios tiene la capacidad de redimir incluso las situaciones más difíciles y convertirlas en algo hermoso. Por ejemplo, una pérdida financiera puede enseñarnos a depender completamente de Dios como nuestro proveedor. Una enfermedad puede acercarnos más a Él en oración y fortalecer nuestra fe. Estas dificultades, aunque dolorosas en el momento, son herramientas que Dios usa para moldearnos y bendecirnos de maneras que no podríamos imaginar. La gratitud no solo es una respuesta natural a las bendiciones, sino también una elección que hacemos incluso en los tiempos difíciles. En 1 Tesalonicenses 5:18, se nos exhorta, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Cuando elegimos ser agradecidos, cambiamos nuestra perspectiva y nos enfocamos en las bendiciones de Dios en lugar de en nuestras circunstancias. Por ejemplo, en medio de una crisis, podemos agradecer por las lecciones que estamos aprendiendo o por la presencia de Dios que nos sostiene. Este hábito no solo transforma nuestra actitud, sino que también nos abre a experimentar más de la gracia de Dios. La adoración no es solo para los momentos de alegría, es también nuestra respuesta en tiempos de incertidumbre. En Hechos 4:25, Pablo y Silas estaban encarcelados, pero en lugar de quejarse, eligieron adorar a Dios. Su adoración no solo los fortaleció, sino que también resultó en un milagro que impactó a todos los que estaban cerca. Cuando adoramos en medio de nuestras pruebas, reconocemos la soberanía de Dios y abrimos la puerta para que Él obre en nuestras circunstancias. La adoración nos recuerda que, aunque no entendamos lo que está sucediendo, podemos confiar en que Dios tiene el control. A veces buscamos señales espectaculares de Dios, pero Él también obra en los detalles cotidianos de nuestras vidas. En Mateo 10, 29-31, Jesús nos recuerda que ni un gorrión cae al suelo sin el conocimiento de Dios y que incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados. Esto nos asegura que no hay nada demasiado pequeño o insignificante para la atención de Dios. Por ejemplo, un encuentro casual con alguien puede ser una oportunidad divina para compartir el amor de Cristo. Un retraso inesperado puede protegernos de algo que no vemos. Cuando confiamos en que Dios está presente en los pequeños detalles, vivimos con una mayor conciencia de su cuidado constante. El sufrimiento es una de las experiencias más difíciles de entender, pero también puede ser una de las formas más profundas en que experimentamos a Dios. En Romanos 5, 3-5, Pablo dice que el sufrimiento produce paciencia, carácter y esperanza, y que esta esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. A través del sufrimiento, aprendemos a depender completamente de Dios y a encontrar consuelo en su presencia. Pensemos en Job, quien, a pesar de perderlo todo, llegó a conocer a Dios de una manera más profunda. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. El sufrimiento, aunque difícil, tiene un propósito redentor. Nos transforma, nos acerca a Dios y nos permite ser un testimonio de su fidelidad para quienes nos rodean. Uno de los mayores desafíos en nuestra caminata espiritual es confiar en los procesos de Dios, especialmente cuando no vemos resultados inmediatos. Sin embargo,
las Escrituras nos recuerdan que su tiempo y su manera de trabajar son perfectos. En Eclesiastés 3 y 11, se nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pensemos en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Aunque el camino hacia la tierra prometida fue largo y difícil, Dios estaba preparando a su pueblo, enseñándoles lecciones valiosas sobre fe, obediencia y dependencia. De la misma manera, cuando enfrentamos periodos de espera o procesos prolongados, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. La clave para confiar en los procesos de Dios es recordar que Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una parte. Cada paso, cada desafío, está diseñado para llevarnos más cerca de su propósito. A menudo, menospreciamos los pequeños comienzos porque estamos enfocados en resultados grandiosos. Sin embargo, Dios valora los pasos humildes y pequeños actos de obediencia que muestran nuestra fe en su plan. En Zacarías 4 y 10, se nos anima, ¿quién desprecia el día de las pequeñeces? Un ejemplo poderoso es la alimentación de los 5.000 en Juan 6, 9. Todo comenzó con un niño que ofreció 5 panes y 2 peces. Aunque parecía insuficiente, Jesús lo multiplicó para alimentar a una multitud. Este relato nos recuerda que, cuando ofrecemos lo que tenemos, por pequeño que sea, Dios puede hacer lo suficiente para cumplir su propósito. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con un pequeño comienzo. Tu fidelidad en las cosas pequeñas puede ser la semilla para un impacto mucho mayor en el reino de Dios. El arrepentimiento no es solo un acto de contrición, es un paso esencial para experimentar la restauración y la renovación en nuestra relación con Dios. En 2 Crónicas 7 y 14, Dios promete, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pensemos en la historia del hijo pródigo en Lucas 15. Cuando el hijo decidió regresar a su padre, no solo encontró perdón, sino también restauración y celebración. Este ejemplo nos muestra que el arrepentimiento abre la puerta para que experimentemos el amor y la gracia de Dios de una manera profunda y transformadora. El arrepentimiento no es una señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Es el primer paso para regresar al plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Los milagros no siempre tienen que ser grandes eventos espectaculares, a menudo, Dios se manifiesta en los detalles cotidianos que pasamos por alto. En Lamentaciones 3, 22-23, se nos recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, una prueba de su intervención diaria en nuestras vidas. Por ejemplo, encontrar ánimo en una conversación inesperada, recibir una respuesta en el momento justo o experimentar una protección inexplicable en un momento peligroso son maneras en que Dios interviene. Estos milagros cotidianos son recordatorios de su cuidado constante y amoroso. Cuando prestamos atención a estos detalles, comenzamos a ver la mano de Dios en cada aspecto de nuestra vida, desarrollando un corazón agradecido y lleno de fe. Las adversidades globales, como pandemias, conflictos o desastres naturales, a menudo nos llevan a preguntarnos dónde está Dios. Sin embargo, incluso en medio de estas situaciones, su mano está obrando, trayendo redención y esperanza. En Romanos 8, 22-23, se nos dice que toda la creación gime esperando la redención, una señal de que Dios no ha terminado su obra. Durante estos tiempos, los creyentes son llamados a ser luz en la oscuridad, usando sus dones y recursos para traer consuelo y restauración. Por ejemplo, durante una crisis global, el don de la misericordia puede ser usado para cuidar a los necesitados, y el don de la administración para organizar recursos de manera efectiva. Dios no causa estas adversidades, pero las redime para cumplir su propósito, recordándonos que su amor y poder son más grandes que cualquier circunstancia. La fe no solo nos permite confiar en Dios, también transforma nuestra manera de ver las circunstancias. En Hebreos 11, 1, se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe nos permite ver las pruebas como oportunidades, las dificultades como plataformas de crecimiento, y las promesas de Dios como realidades en camino. Pensemos en la historia de los espías enviados a Canaán en Números 13-14. Mientras que la mayoría vio gigantes y desafíos insuperables, Josué y Caleb vieron una tierra prometida llena de posibilidades. Esta diferencia de perspectiva no solo mostró su fe,
sino también su disposición a creer en las promesas de Dios por encima de las circunstancias. Cuando permitimos que nuestra fe transforme nuestra perspectiva, no solo vemos nuestras vidas de manera diferente, sino que también inspiramos a otros a confiar en Dios. En Hebreos 6 y 19, se nos describe la esperanza como un ancla del alma, segura y firme. En los momentos de incertidumbre, esa esperanza nos mantiene estables y enfocados en las promesas de Dios. Esta esperanza no es un optimismo vacío, sino una confianza fundamentada en el carácter de Dios y en su fidelidad. Nos asegura que, sin importar cuán grandes sean las tormentas, Dios está con nosotros, guiándonos hacia su propósito eterno. La pérdida es una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar, pero también es una de las áreas donde la intervención de Dios se manifiesta de manera más poderosa. En Joel 2 y 25, Dios promete: yo os restituiré los años que comió la langosta. Este versículo nos recuerda que Dios no solo tiene el poder de sanar, sino también de restaurar lo que parecía irremediablemente perdido. Pensemos en la historia de Job, quien, después de perderlo todo, experimentó la restauración divina de manera abundante. No solo recuperó lo que había perdido, sino que también creció en su relación con Dios. De manera similar, en nuestras vidas, Dios puede usar las pérdidas como un punto de partida para algo nuevo y mayor. La restauración no siempre significa volver al punto donde estábamos antes, sino avanzar hacia algo mejor, donde el propósito de Dios se cumple de maneras que no imaginábamos. La intercesión es una de las formas más poderosas en que los creyentes pueden colaborar con la obra de Dios. En Santiago 5 y 16, se nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. A través de la intercesión, nos unimos al corazón de Dios, pidiendo su intervención en situaciones que están más allá de nuestro control. Un ejemplo claro es el de Moisés, quien intercedió por el pueblo de Israel cuando estaban a punto de enfrentar el juicio de Dios, en Éxodo 32, 11-14. Su oración cambió el curso de los acontecimientos y demostró el poder de un corazón dispuesto a clamar por otros. Cuando intercedemos, nos convertimos en canales de la gracia de Dios para nuestras familias, comunidades y naciones. Incluso cuando no vemos respuestas inmediatas, podemos confiar en que nuestras oraciones están siendo usadas por Dios para cumplir su voluntad perfecta. A veces, un encuentro aparentemente casual puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Estos encuentros no son coincidencias, sino citas divinas que Dios orquesta para guiarnos hacia su propósito. En Juan 4, vemos cómo Jesús tiene un encuentro transformador con la mujer samaritana en el pozo, una interacción que no solo cambió su vida, sino también la de toda su comunidad. En nuestras propias vidas, esos encuentros pueden ser con personas que nos ofrecen una palabra de aliento, una dirección inesperada o una conexión clave para avanzar en el propósito de Dios. Estar atentos a estos momentos nos permite reconocer cómo Dios está trabajando activamente en nuestro día a día. La paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4, 7, es una de las señales más claras de que Dios está en control, incluso en medio de las tormentas. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en el carácter de Dios y en su soberanía. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o tiempos de incertidumbre, experimentar esta paz puede ser una confirmación de que estamos caminando en la dirección correcta. Es un recordatorio de que, aunque no tengamos todas las respuestas, podemos descansar en el cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial. La obediencia radical a menudo nos lleva a lugares donde nuestra fe es puesta a prueba. En Hebreos 11, 7, se nos dice que Noé, por la fe, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Su obediencia no solo salvó a su familia, sino que también fue un testimonio de la fidelidad de Dios. En nuestras vidas, la obediencia radical puede significar dar pasos de fe en áreas donde no tenemos garantías humanas. Puede ser cambiar de trabajo, mudarnos a un lugar nuevo, o incluso comenzar un ministerio sin recursos aparentes. Cada acto de obediencia nos acerca más a Dios y nos permite ser parte de su obra redentora en el mundo. En Nehemías 8 y 10, se nos dice que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este gozo no es una emoción pasajera, sino una fuente de fortaleza que proviene de nuestra relación con Dios. En tiempos de adversidad, este gozo nos sostiene y nos recuerda que nuestra esperanza está en algo eterno y no en las circunstancias temporales. Por ejemplo,
Pablo y Silas cantaron alabanzas en la cárcel, Hechos 4 y 25, demostrando que el gozo de Dios puede ser una fuente de fuerza incluso en las situaciones más difíciles. Este gozo no solo impacta nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean, mostrando que hay algo divino en medio de nuestra humanidad. Dios no obra al azar, cada intervención tiene un propósito eterno que trasciende nuestra comprensión. En Efesios 1 y 11, se nos dice que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esto significa que incluso los momentos más pequeños y aparentemente insignificantes están conectados a su plan eterno. Cuando enfrentamos desafíos o cambios, recordar este propósito eterno nos ayuda a mantener la perspectiva y a confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y para su gloria. Dios no solo interviene espiritualmente en nuestras vidas, sino también de manera práctica, proveyendo para nuestras necesidades cuando menos lo esperamos. En Filipenses 4 y 19, Pablo declara, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Un ejemplo poderoso es la historia de Elías siendo alimentado por los cuervos en 1 Reyes 17, 4-6. En un momento de gran sequía y hambre, Dios proveyó comida de una manera milagrosa, demostrando su cuidado constante. En nuestras vidas, esta provisión puede manifestarse a través de una oportunidad inesperada, el apoyo de alguien en el momento justo, o incluso recursos que llegan cuando parecían imposibles. Cada acto de provisión divina es un recordatorio de que Dios cuida de nosotros en cada detalle. En Juan 15, 2, Jesús dice que el Padre limpia toda rama que da fruto, para que dé más fruto. Este proceso de poda, aunque puede ser doloroso, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Dios elimina de nuestras vidas aquello que impide nuestro progreso, incluso si en el momento no entendemos por qué. Pensemos en José, quien experimentó años de dificultades antes de llegar a su propósito como líder en Egipto. Cada etapa de su vida, aunque difícil, fue una preparación para el plan mayor de Dios. En nuestras vidas, la poda puede tomar la forma de relaciones que terminan, oportunidades que se cierran o hábitos que debemos dejar atrás. Aunque el proceso es incómodo, podemos confiar en que Dios está trabajando para hacernos más fructíferos. Dios nos creó para vivir en comunidad, y muchas de sus intervenciones se manifiestan a través de las personas que nos rodean. En Hechos 2, 42-47, vemos cómo la iglesia primitiva experimentaba milagros, provisión y crecimiento al compartir y vivir en unidad. La comunidad no solo nos ofrece apoyo práctico, sino también ánimo espiritual en los momentos en que más lo necesitamos. Puede ser a través de un amigo que ora por nosotros, un líder que nos da dirección, o un grupo que nos acompaña en tiempos de crisis. Cuando estamos conectados con otros creyentes, abrimos la puerta para que Dios obre a través de ellos y para que nosotros también seamos instrumentos de su gracia en sus vidas. El sufrimiento no solo es un terreno donde Dios obra en nuestras circunstancias, sino también en nuestro carácter. En Romanos 5, 3-5, Pablo habla de cómo el sufrimiento produce paciencia, carácter y esperanza. Estos atributos no solo nos fortalecen, sino que también nos hacen más sensibles al propósito de Dios. Consideremos a Pedro, quien negó a Jesús 3 veces pero, después de experimentar el quebrantamiento, se convirtió en un líder audaz en la iglesia primitiva. Su sufrimiento no fue en vano, fue el catalizador para su transformación y para el cumplimiento de su llamado. De manera similar, nuestras pruebas, aunque dolorosas, son oportunidades para crecer en fe, dependencia y propósito. Dios no desperdicia ninguna lágrima, cada experiencia nos lleva más cerca de su diseño para nuestras vidas. El temor puede paralizarnos, pero la fe nos impulsa a avanzar, incluso en las circunstancias más inciertas. En Isaías 41, 10, Dios nos asegura, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pensemos en David enfrentando a Goliat. Mientras todo el ejército de Israel estaba paralizado por el miedo, David avanzó con valentía, no por su fuerza, sino por su fe en el Dios que lo respaldaba. En nuestras vidas, la fe nos da la confianza para enfrentar desafíos, tomar riesgos y caminar en el propósito de Dios, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre conduce a la bendición. En Lucas 5, 5-6, vemos a Pedro obedecer a Jesús al lanzar las redes, a pesar de que no había pescado nada durante toda la noche.
Su obediencia resultó en una pesca milagrosa que cambió su vida para siempre. En nuestras vidas, la obediencia puede significar confiar en Dios cuando todo parece estar en contra, dar un paso de fe hacia lo desconocido, o dejar algo que amamos para seguir su llamado. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, abre la puerta para que Dios derrame su favor y su propósito en nuestras vidas. Dios a menudo prueba nuestra fidelidad en las cosas pequeñas antes de confiarnos responsabilidades mayores. En Mateo 25, 21, el amo dice: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Un ejemplo claro es la vida de David, quien cuidaba fielmente de las ovejas antes de ser ungido como rey. Su fidelidad en lo pequeño lo preparó para liderar a toda una nación. En nuestras vidas, ser fiel en las tareas diarias, en las oportunidades aparentemente insignificantes, nos prepara para recibir mayores responsabilidades y cumplir el propósito de Dios. Todos cometemos errores, pero en las manos de Dios, incluso nuestros fallos pueden ser redimidos para su gloria. En Romanos 8 y 28, se nos asegura que Dios obra para el bien de aquellos que le aman, incluso a través de nuestras equivocaciones. Un ejemplo poderoso es Pedro, quien, a pesar de negar a Jesús, fue restaurado y usado como líder clave en la iglesia primitiva. Su error no definió su destino, la gracia de Dios lo redimió y lo fortaleció. Si sientes que tus errores te han descalificado, recuerda que la gracia de Dios es mayor que cualquier fallo. Él puede usar todo para cumplir su propósito en tu vida. Las promesas de Dios en la Escritura son como anclas en medio de la incertidumbre. En Números 11 y 19 se nos recuerda: Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Estas palabras nos aseguran que cada promesa de Dios es firme y confiable. Un ejemplo poderoso es la promesa de Dios a Abraham de que sería padre de muchas naciones. Aunque tuvo que esperar años para ver el cumplimiento, Abraham permaneció firme en su fe, confiando en que Dios era fiel. Cuando nos aferramos a las promesas de Dios, no solo encontramos esperanza en los momentos difíciles, sino que también somos fortalecidos para seguir adelante, sabiendo que su palabra nunca falla. Dios a menudo nos guía por caminos que no planeamos ni entendemos. En Proverbios 3, 5-6 se nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Pensemos en la vida de Ruth. Después de quedar viuda, decidió acompañar a su suegra Noemí a una tierra extranjera. Aunque parecía un camino lleno de incertidumbre, ese paso de fe la llevó a formar parte del linaje de Jesús. En nuestras vidas, los caminos inesperados pueden incluir cambios de carrera, mudanzas o decisiones difíciles. Aunque al principio parezcan confusos, podemos confiar en que Dios está dirigiendo nuestros pasos hacia su propósito perfecto. La humildad no solo es un atributo importante en nuestra relación con Dios, sino también una clave para experimentar su gracia y dirección. En 1 Pedro 5, 6-7 se nos exhorta: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Un ejemplo claro es la vida de Moisés. Aunque fue criado en la corte de Egipto, Dios lo llevó al desierto, donde aprendió humildad antes de ser llamado a liderar al pueblo de Israel. Esta transformación lo preparó para depender completamente de Dios y guiar con sabiduría. La humildad nos posiciona para recibir la gracia de Dios y caminar en su voluntad con un corazón dispuesto a servir y obedecer. La paciencia es una virtud esencial en nuestra relación con Dios, especialmente cuando sus promesas parecen tardar. En Santiago 5, 7-8 se nos anima: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Pensemos en Ana, quien oró durante años por un hijo. Su paciencia y fe fueron recompensadas cuando Dios le dio a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. En nuestras vidas, la paciencia no solo nos ayuda a esperar en Dios, sino que también nos enseña a confiar en su tiempo perfecto y a depender completamente de su gracia. Los momentos de soledad, aunque difíciles, pueden ser tiempos en los que experimentamos a Dios de una manera más íntima.
En Salmos 34, 18 se nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Jesús mismo buscaba momentos de soledad para orar y conectarse con el Padre, como vemos en Lucas 5 y 16. Estos tiempos no solo fortalecían su relación con Dios, sino que también lo preparaban para su ministerio. Cuando enfrentamos temporadas de soledad, podemos verlas como una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios, escuchar su voz y renovar nuestras fuerzas en su presencia. A veces, lo que percibimos como un retraso es en realidad el tiempo perfecto de Dios. En Juan 11, 6, Jesús se demoró en ir a ver a Lázaro, quien estaba gravemente enfermo. Aunque parecía que había llegado demasiado tarde, su retraso resultó en un milagro mayor, la resurrección de Lázaro. De manera similar, los retrasos en nuestras vidas pueden ser oportunidades para que Dios obre de maneras que superan nuestras expectativas. Estos momentos nos enseñan a confiar en su sabiduría y a esperar con esperanza y fe. Dios no nos creó para vivir de manera casual, sino para cumplir un propósito específico. En Efesios 2 y 10 se nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando vivimos con propósito intencional, cada decisión, cada acción y cada interacción se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios. Esto significa buscar su dirección en todas las áreas de nuestra vida y estar dispuestos a seguir su guía, incluso cuando no entendemos completamente el plan. Aunque a menudo no entendemos lo que Dios está haciendo en el momento, podemos confiar en que un día veremos la obra completa. En Filipenses 1, 6, Pablo nos asegura, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada paso que damos, cada prueba que enfrentamos, está siendo usado por Dios para formar una obra hermosa en nuestras vidas. Al final, veremos cómo todo encaja perfectamente según su propósito eterno, y nuestro gozo será completo al reconocer su fidelidad en cada detalle. Dios no solo nos restaura en nuestras circunstancias, sino también en nuestra identidad. En un mundo que constantemente intenta definirnos según logros, fracasos o etiquetas, Dios nos llama a recordar quiénes somos en Él. En 1 Pedro 2, 9 se nos recuerda, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pensemos en la historia del hijo pródigo. Aunque había desperdiciado todo, su padre lo recibió con los brazos abiertos, restaurando su lugar en la familia. Este acto no solo mostró amor, sino que reafirmó su identidad como hijo. En nuestras vidas, cuando enfrentamos momentos en que sentimos que hemos perdido nuestro rumbo, Dios nos llama a regresar a Él. Su amor nos restaura, no solo en nuestra posición, sino en nuestra identidad como hijos e hijas del Rey. Los desiertos representan temporadas de sequía espiritual o emocional, pero también son terrenos fértiles para el encuentro con Dios. En Oseas 2, 14-15, Dios dice, «He aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón». Estos tiempos, aunque difíciles, nos acercan a Dios y nos enseñan a depender completamente de su provisión y guía. Pensemos en los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Aunque fue una etapa de pruebas, también fue un tiempo en el que experimentaron la provisión divina, la dirección a través de la nube y el fuego, y la formación como nación. En nuestras vidas, los desiertos nos enseñan lecciones valiosas sobre paciencia, confianza y obediencia. Aunque el camino sea árido, podemos confiar en que Dios está presente, guiándonos hacia su propósito. Nuestros testimonios no solo son evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas, sino también herramientas poderosas para inspirar y fortalecer la fe de otros. En Apocalipsis 12 y 11 se nos dice que los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Cuando compartimos cómo Dios ha intervenido en nuestras vidas, no solo damos gloria a Él, sino que también animamos a quienes están pasando por desafíos similares. Por ejemplo, un testimonio de sanidad puede fortalecer la fe de alguien que ora por un milagro, mientras que un relato de restauración puede dar esperanza a quienes enfrentan pérdidas. Tu historia es única y tiene el poder de impactar a otros de maneras que quizás nunca imagines. No dudes en compartirla, puede ser el mensaje que alguien necesita para renovar su fe. La alabanza no es solo una expresión de gratitud, sino también un arma poderosa en medio de las batallas espirituales.
En 2 Crónicas 20, 21-22, cuando el rey Josafat enfrentó un enemigo poderoso, colocó cantores al frente del ejército para alabar al Señor. Mientras alababan, Dios confundió a los enemigos, otorgando la victoria al pueblo de Israel. En nuestras propias batallas, la alabanza cambia nuestra perspectiva y nos enfoca en el poder y la fidelidad de Dios, en lugar de en nuestras circunstancias. Al alabar, proclamamos su soberanía, declaramos su bondad y abrimos la puerta para que Él obre a nuestro favor. El discernimiento es esencial para reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y distinguir entre su dirección y las distracciones del mundo. En 1 Juan 4:1 se nos instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El discernimiento nos ayuda a tomar decisiones sabias, a evitar trampas y a seguir el camino que Dios ha preparado para nosotros. Por ejemplo, cuando enfrentamos una decisión importante, el discernimiento nos permite identificar qué opción está alineada con la voluntad de Dios. Este don puede desarrollarse a través de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él nos guía con claridad. En el reino de Dios, la verdadera victoria a menudo se encuentra en la rendición. En Mateo 16, 24-25, Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Rendirnos no significa resignación, sino confiar plenamente en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Es soltar nuestro control y permitir que Él obre en su tiempo y manera. Pensemos en Jesús en el huerto de Getsemaní, donde oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 10:42. Su rendición no solo llevó a la salvación de la humanidad, sino que también nos enseñó el poder de confiar en el Padre, incluso en los momentos más oscuros. Servir a Dios no es una carga, sino un gozo que nos llena de propósito y significado. En Salmos 100:2 se nos anima: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Cuando usamos nuestros dones y talentos para glorificar a Dios y bendecir a otros, experimentamos una satisfacción que el mundo no puede ofrecer. Este gozo no depende de los resultados visibles, sino de saber que estamos siendo fieles al llamado de Dios en nuestras vidas. Finalmente, una de las mayores alegrías de caminar con Dios es experimentar el cumplimiento de sus promesas. En Josué 9:45 se nos dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Dios es fiel, y su palabra nunca falla. Aunque las promesas puedan tardar, podemos estar seguros de que su tiempo es perfecto y que su propósito siempre se cumplirá. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo Dios interviene en nuestras vidas de maneras poderosas, inesperadas y perfectas. Desde los momentos de desierto hasta las puertas abiertas y los retrasos divinos, su mano está siempre obrando, incluso cuando no podemos verla claramente. Cada paso, cada desafío y cada bendición son piezas de un plan mayor diseñado por un Dios que nos ama profundamente y tiene un propósito eterno para nuestras vidas. Nada escapa a su control, y cada detalle está siendo usado para moldearnos, enseñarnos y acercarnos más a Él. En medio de la incertidumbre, podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Sus promesas son firmes, su amor es inquebrantable y su plan es perfecto. Cuando le rendimos nuestro corazón, permitimos que Él nos lleve más allá de nuestras limitaciones y transforme nuestras vidas de maneras que solo Él puede lograr. Si has llegado hasta aquí, es porque hay un propósito especial para ti en este mensaje. ¿Estás listo para reconocer las señales de Dios en tu vida y responder a su llamado? Hoy es el día para dar un paso de fe, rendir tus planes a su voluntad y confiar plenamente en que Él tiene lo mejor para ti. Te invito a que tomes un momento para reflexionar en oración. Pregúntale a Dios cómo quiere obrar en tu vida y cómo puedes alinearte con su propósito. Y si este mensaje ha hablado a tu corazón, compártelo con alguien más. Tu testimonio puede ser la luz que alguien necesita para descubrir a Dios en su propia vida. No olvides suscribirte al canal, dejar tus comentarios y compartir tus experiencias. Este es un espacio donde juntos podemos crecer, aprender y fortalecer nuestra fe. Y recuerda, Dios nunca deja de obrar en tu vida, incluso en los momentos más silenciosos. Confía en Él y en su perfecto plan.